Le damos paso a Juan José Nieto con su presentación de la información y preparación. Uso de la información y Gracias. preparación. Gracias, Fanny. Si me ponen la lámina, por favor. Pero bueno, antes de eso, resumiendo lo que han mencionado tanto Felipe como Fanny, Felipe nos contaba o podíamos ver lo complejo que es el análisis climático, lo que es la predicción climática, porque tenemos diferentes escalas, está lo que ocurre desde el punto de vista meteorológico, es decir, de pocos días, muy variable, muy dinámico. Está lo que ocurre en una escala de clima, de meses. Está lo que ocurre en una escala decadal, de décadas. Y está sumado a eso las tendencias que ponen el cambio climático. Y de ahí la complejidad de este análisis. También nos contaba y hacía énfasis en el estudio del niño y de la niña. Mencionaba que son los que contribuyen o más contribuyen a lo que es conocido como la variabilidad climática, pero el tomador de decisión o el pronóstico se ve enfrentado a que no son los únicos factores de variabilidad climática, sino que hay muchos otros y de diferentes escalas. Entonces, la complejidad del tema es bastante grande y eso es algo que quisiéramos, y ustedes lo sienten de hecho a diario, y nosotros también como usuarios, porque finalmente todos somos usuarios de información climática, lo sentimos constantemente, lo complejo que es. Y hablamos de probabilidades, que son múltiples los factores que afectan al desarrollo de actividades, no solo el clima, sino que hay otros factores también. Y entonces, desde el punto de vista del tomador de decisión, se vuelve complicado. También Fanny nos contaba acerca de la vulnerabilidad, nos mencionaba que la vulnerabilidad también implica múltiples factores y múltiples sectores, que la vulnerabilidad es dinámica, es decir, debe ser actualizada frecuentemente. ¿Qué tal si se logra tener un monitoreo más frecuente de lo que es la vulnerabilidad, definiendo algunos indicadores que puedan ser medidos con mayor frecuencia que aquellos que dan los censos, por ejemplo? Entonces, entrando en esos temas, mencionar nuevamente la importancia que tiene este tipo de mesas, de reuniones, de talleres, de webinars, en donde hay por un lado un grupo de gente tratando de hacer el pronóstico climático, tratar de entender finalmente a la naturaleza y poder pronosticar lo que pueda ocurrir, y por otro, un grupo de usuarios de esa información tratando de con ella tomar decisiones para reducir impactos, para mejorar sus ingresos, para proyectar desarrollo, para planificar, etc. Entonces, son dos comunidades que definitivamente tienen que estar unidas y conversando, y no marchar en una línea en la que se provee información, pero a veces difícilmente obtenemos retroalimentación de que esa información se está entendiendo, se entiende lo compleja que es, se entiende las limitaciones que puede tener, y cómo se puede mejorar y cómo se puede afinar para que llegue al sector al que queremos apuntar. Entonces, esa es una tarea compleja desde el punto de vista del proyecto y desde el punto de vista de CIFEN. Bueno, que no somos expertos en los temas en sí, de los temas climáticos, muy complejos a nivel de territorio y a nivel local. Siempre trabajamos de la mano con colegas que sí lo hacen a nivel de país, particularmente con los colegas del IDEAM, que había mencionado al inicio, y que tenemos una relación ya de años en donde se ha visto el nivel de desarrollo, el nivel de esfuerzo que hay a nivel nacional, me refiero a Colombia, para el entendimiento de estos procesos climáticos y de desarrollar este tipo de eventos, de mesas, de mecanismos en los cuales se lleva la información climática compleja a tomadores de decisión y se puede
establecer este flujo que mencionaba. Y no sé si lo saben, pero a nivel al menos de lo que conozco a nivel de América Latina, es uno de los mejores ejemplos de esto. Así que, pues felicitarlos por eso y animarlos a que continúen con este tipo de procesos. Bueno, en unas pocas palabras, porque ya el tiempo se nos viene y sería mejor también escucharlos a ustedes y las preguntas que puedan tener o comentarios que puedan tener. Contarles esto, que la información climática consideramos que debe ser entregada de tal forma que relacione el evento o el fenómeno climático con los impactos que estos puedan tener. Aumento de la temperatura del mar, sí, pero eso que como usuario, y eso, ¿cómo me afecta? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber más lluvia? ¿Va a haber más temperatura? ¿Cómo va a afectar mi cultivo? O si soy del sector salud, ¿cómo va a afectar el número de casos de dengue, malaria o enfermedades como estas? ¿Cuál sería una escala de intensidad? ¿Es leve, es moderado o es muy intenso? ¿Cuánto va a durar? ¿Dónde podría esperar esto? ¿Cuándo podría ocurrir? Y también siempre importante definir la incertidumbre. El tomador de decisión siempre, no importa si el cambio, si es en el campo climático, o en el campo de las finanzas, o en el campo de la agricultura, o en el campo político, o en el que sea, siempre estamos enfrentándonos a la incertidumbre de la proyección del futuro, de cualquier variable, no se digan las variables climáticas o de las variables de la naturaleza. También asegurar que la comunicación de la información climática muestre claramente o defina claramente, porque eso sirve también para la toma de decisiones, esas escalas que mencionábamos, escalas de tiempo, de muy corto plazo, de días. Las escalas climáticas que van de semanas a unos cuantos meses, y de cambio climático que van a lo largo de las décadas. Y cómo esa incertidumbre aumenta a medida que nos alejamos en el tiempo. Entonces, en escalas climáticas, uno no puede referirse a las lluvias serán en tal día de julio y con tal intensidad. No se puede, pero se puede hablar en términos de probabilidades, como comentaba Felipe, en rangos de normalidades o por encima de esas normalidades o por debajo de esas normalidades. Entonces, como tomadores de decisión, de nuevo, debemos enfrentarnos a esas incertidumbres y esas diferencias en las escalas de tiempo. Las comunicaciones sobre el niño, la niña. Me refiero más al niño o la niña porque dentro de esas escalas de variabilidad y en nuestra región posiblemente es la que más aporta con esa variabilidad, pero de nuevo hay otras variabilidades que vuelven complejo. Entonces, por ejemplo, ocurre acá muchísimo en la costa de Ecuador. Niño es lluvia, niña es no lluvia, pero no es así. Hay interacción con muchísimas otras variables, entonces eso es lo que hay que comunicar. Entonces, a veces esos pronósticos o esa información se vuelve muy general. La prensa menciona, se viene el fenómeno del niño, se viene el fenómeno de la niña, entonces el tomador de decisión ya tiene en su mente por eventos pasados qué es lo que ocurrió y asume que así va a ser. Entonces se vuelve un problema desde el punto de vista comunicacional. Otro gran desafío, y esto que ha venido incrementándose con la aparición de la invasión gigantesca de información en Internet, de muchísima diferencia en cuanto a calidad, a credibilidad y a todo en general. Esto, si por un lado está bien contar con un montón de información, pero desde el punto de vista del usuario esto puede ser confuso. Entonces, hay que referenciar bien, por supuesto, desde nuestro campo en el que tratamos de trabajar nosotros. CIFEN no es un organismo generador de información climática en sí, están los servicios meteorológicos para ese trabajo y lo hacen muy bien. Y nosotros más bien estamos actuando como una institución puente o enlace entre aquellos
científicos y técnicos que están trabajando en esto, y los que toman la decisión, tratando de estar como siendo un puente y enlazando ese tipo de informaciones. En la siguiente, por favor. En la comunicación de los impactos climáticos que se da a los usuarios, hemos visto muchas veces que es bastante útil desde el punto de vista comunicacional comparar con eventos similares que han tenido un contexto histórico. Un evento, el Niño, digamos, 97, 98, no tiene mucho de misterio y casi que con muchísima certeza se podría decir cuáles podrían ser los impactos. Pero eventos del Niño moderados, a veces es difícil poder establecer cuáles serán los impactos, porque hay otras variables que entran en juego. Pero hacer comparaciones queda en la memoria muchas veces de las personas, y es una buena forma de comunicación de eso. Conocer a fondo la vulnerabilidad, lo que nos contaba Fanny, a las cuales están expuestos los sistemas. ¿Cuál es ese factor o cuáles son esas variables o esos factores que hacen que el territorio sea vulnerable a las inundaciones? Es el terreno, es la forma, es el nivel de educación, es el nivel de desarrollo de los asentamientos, es qué, cuáles son. Entonces, estos análisis de vulnerabilidad, en algunos casos, nos permiten establecer cuáles son esos factores. Para, a partir de esto, enfocarnos en ellos y tratar de reducir esas vulnerabilidades. Entonces, aquí se vuelve importante también lo que mencionaba, de que yo creo que ya toca dar paso a un monitoreo de lo que es la vulnerabilidad, así como hacemos un monitoreo de lo que es el clima, también dar paso a un monitoreo más frecuente, me refiero a más frecuente porque sí se hace, de lo que son las vulnerabilidades, y que sean comparables, porque de lo contrario, y que sean medibles, comparables, de lo contrario yo no podría saber como autoridad, como planificador, si las acciones que estoy tomando realmente están reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a una amenaza. Y también recordar, y bueno, y lo sabemos así, los territorios no están expuestos a una sola amenaza, no están expuestos solo a la amenaza climática, están amenazas geológicas y de diversa naturaleza. Entonces es multidimensional, es multisectorial, multiinstitucional, y no queda otra que la coordinación en este caso, y en todos estos casos. Otra cosa, evaluar lo que ha ocurrido y, como mencionaba, medir y poder comparar, es decir, tener los mismos parámetros de medición para poder establecer comparaciones de cómo estamos avanzando. Para de esta forma poder ajustar los planes de adaptación, los protocolos de intervención, los de ordenamiento del territorio, etc. Porque si bien es un ciclo, todo esto es un ciclo de lo que es la respuesta, tal vez deba verse como una espiral que tienda cada vez a ser menos amplio, que tienda a mejorar las condiciones para que los impactos climáticos finalmente se reduzcan, porque en algunos casos eso no ocurre. Estamos construyendo más vulnerabilidad, estamos poblando territorios que son de alto riesgo, estamos aumentando la población en zonas de alto riesgo, somos más, en fin, entonces la vulnerabilidad se vuelve algo dinámico y no estático como en muchos casos todavía se hace. Y afortunadamente creo que con el desarrollo de la tecnología ahora deberíamos ir pensando en esa línea. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los aspectos críticos que creemos y que son transversales para la reducción de los impactos
que se ha hecho y algunos desafíos que están, por ejemplo, de pasar de la alerta temprana del niño o la niña a la predicción estacional, pero también al pronóstico meteorológico, es decir, el de corto plazo, el que los servicios meteorológicos atienden realmente. Nosotros estamos en esta charla hablando mucho y enfocándonos en cuestiones climáticas. Recuerden, escalas más allá de los cortos días, pero los servicios meteorológicos se enfrentan a lo que es el pronóstico meteorológico y que finalmente es el que sentimos, el que nos afecta, el que provoca esos daños. Trabajar mucho en preparación temprana, en establecer planes de contingencia, diseminar la información a la comunidad, pero no solo diseminarla como tal, sino diseminarla, pero en lenguajes comprensibles, en lenguajes sencillos, fuera de nuestro ámbito de trabajo, en donde corremos el riesgo de acostumbrarnos a ese tipo de lenguaje cuando hablamos entre nosotros y creer que se entiende, pero finalmente no es así. De nuevo, trabajar muchísimo en la coordinación intersectorial, en la coordinación interinstitucional, pues todo el tema de riesgo es multisectorial, interinstitucional, y viene desde diversos ángulos y es multidimensional a fin de cuentas. Articular acciones entre diferentes niveles, el nivel nacional, el nivel subnacional y fundamentalmente el nivel local, que es donde se dan las cosas, donde ocurren las cosas, donde ocurren los eventos, donde ocurren los desastres, donde ocurren las pérdidas y donde la recuperación se debe atender. Todos los niveles son importantes, pero el nivel local es donde se desarrolla mucho de lo que hablamos, donde se genera mucho de lo que hablamos. Preparación de la respuesta a nivel del sector privado también y de la comunidad. También importante lo que es la transferencia del riesgo, es decir, seguros, los seguros agrícolas, sobre todo en algunos países han tomado fuerza los seguros agrícolas, pero es un trabajo que tiene que ser hecho muy de cerca con los generadores de la información y también con los usuarios de la información. Y a partir de todo esto, pues, definir instrumentos de políticas públicas para la reducción de esos impactos. No es una tarea sencilla, pero hay que hacerlo. Y no es que estamos ya listos y preparados y el próximo evento climático no va a provocar desastres. Estamos lejos de eso. Va a continuar. La idea es eso, aprender de lo que está ocurriendo y tratar de reducir esos factores que hacen que los impactos sean de esa magnitud. La siguiente. Bueno, en algunas propuestas o ideas para dejar planteadas es, bueno, promover al máximo el uso de fuentes de información calificadas, como les contaba. El sistema de la Organización Meteorológica Mundial es de diferentes escalas. Está, bueno, la Organización Meteorológica como tal, que reúne a todos los servicios meteorológicos, y es de una escala global. Están también centros regionales del clima, que tienen la tarea de proveer información a los servicios nacionales, de proveer información que pueda ayudar al pronóstico, o que pueda contribuir a mejorar los pronósticos, o pueda contribuir al intercambio de conocimientos entre servicios meteorológicos. Y el fundamental, creemos, en esta cadena o en este sistema, el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional de cada país. Son quienes conocen el territorio, son quienes conocen la institucionalidad, las limitaciones, las necesidades, etc. Establecer a escala regional una especie de protocolo de comunicación y de coordinación relacionadas, de nuevo, repito, me refiero
nos referimos bastante al niño y la niña, pero no solo a esto, entendámoslos como clima en general y clima y su variabilidad climática en general. Establecer esos protocolos de comunicación entre las diferentes instituciones de diferentes escalas y basados en fuentes fiables, confiables. Tratar de reducir un poco la invasión de información no calificada que hay actualmente. Fortalecer el funcionamiento de rutina, de foros, o como estas mesas climáticas nacionales, que son la mejor manera de esa transferencia de la información de un sector que la provee o la genera a un sector que la utiliza. Fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos, esto es algo constante. Hablo a nivel de región, y a nivel de región se notan y se ven esas diferencias en el desarrollo que hay en cuanto a las capacidades de la predicción climática. Hay asimetrías, no todos son iguales. Conozco de cerca el caso colombiano y el desarrollo constante que tienen y el nivel de investigación desde la academia al institucional que se ha venido dando desde hace ya algunos años. Fortalecer la capacidad de los centros regionales de clima para implementar estos sistemas de monitoreo o de información sobre la vulnerabilidad y cuáles son los impactos a esas escalas, a escalas más regionales, y que sirvan de información o de apoyo a la generación de información más de nivel nacional. La siguiente. Ya para ir terminando, armonizar las agendas que hay entre gestión de riesgo, cambio climático, a veces los límites entre ambos grupos o entre ambos sectores no es muy claro, pero bueno, la gestión creemos que es así, que la gestión del clima o del riesgo climático presente es el primer paso para una adaptación provocada o requerida por cambio climático más factible, de mejor manera. Una comunidad preparada para lo que ocurre ahora está mejor preparada para lo que pueda venir a largo plazo. En otras palabras, fortalecer la gestión de la información a partir de plataformas institucionales, regionales, locales, etc. Implementar en cada país, y creo que esto se viene dando ya de mejor manera y con mucha más fuerza y a través de las redes sociales, esto creo que se viene a corto plazo, es establecer redes de voluntarios, de monitoreo o ser voceros de clima para cubrir esos espacios y llegar donde se quiere llegar, que a veces no lo logramos como instituciones y como lo quisiéramos hacer. Entonces, tomar en cuenta muchísimo el voluntariado a nivel de monitoreo o de vocería o de comunicación de estos temas. De seguro vamos a lograr muchísimo en temas de comunicación en esto. Impulsar también a nivel de organizaciones internacionales, la cooperación internacional o de ayuda humanitaria, la coordinación y la cooperación en estos temas climáticos. Énfasis en sequías, el proyecto se enfoca mucho en sequía y en inundaciones también, pero mucho en sequías porque la sequía a veces no ha sido tan atendida porque tiene una naturaleza más de largo plazo, a veces poco clara en cuanto a su definición, en cuanto a los impactos que puede tener. Entonces, hemos querido poner énfasis en este proyecto en eso, en el monitoreo de la sequía. La siguiente, creo que esta es la última. Sí, y bueno, nuevamente darles las gracias por su atención, por su presencia aquí, y creo que se abre el espacio de comentarios, de consultas, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Juan José. Gracias a Felipe y gracias a Fanny por la presentación que nos acaban de hacer sobre los diferentes instrumentos y mecanismos que tenemos para podernos apoyar en el tema. De acuerdo al chat, quiero por favor solicitarles a las personas que está en enlace donde se hace el registro de la asistencia. Ahí estaremos enviando el video de esta presentación para que ustedes lo puedan tener como memoria. Frente a las preguntas, tenemos una pregunta y un comentario. La primera pregunta está relacionada por el por el Viceministerio de Aguas, no sé si es de Minvivienda, David Rincón Ocampo, y pregunta, ¿cuándo se tiene periodos de retorno en una cuenca hidrográfica? ¿Se considera un fenómeno de variabilidad climática? Quisiera, por favor, si nos pueden responder esta pregunta. Sí, bueno, los periodos de retorno se refieren a una estimación del tiempo en que un evento extremo pueda repetirse. Entonces, sí, dentro de lo que es variabilidad climática, podría decirse que sí. El periodo de retorno es parte el componente del estudio, del entendimiento de eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta o comentario la hace Néstor Ramírez del Ministerio de Ambiente. Él señala que en la parte de educación ambiental que se ha realizado con las comunidades intervenidas han dado soporte a la E2050 o han hecho medidas de control en cuestión de mitigación o solamente en adaptación en territorios vulnerables. No sé si de pronto Néstor quiere hacer un poco más de énfasis a este comentario debido pues primero a que el CIFE no hace ejercicios directos relacionados con los temas de educación ambiental. Segundo, sería si de pronto hasta este momento ustedes han tenido relación o alguna línea con la Estrategia 2050. Recordemos que la Estrategia 2050 para Colombia, pues es un instrumento de Estado que nos permite orientar esas acciones que como país, sectores y territorios vamos a generar acciones para construir un futuro resiliente en el clima. En esta estrategia, hasta el momento se han generado algunos estudios relacionados por riesgos por efectos del cambio climático y medidas de adaptación, que son lo que suma esta estrategia para la toma de decisiones en ese plazo de la 2050. Néstor, si eres tan amable, de pronto puedes abrir tu micrófono para que nos des un poco más de contexto y poder aterrizar esta pregunta o este comentario para nuestros compañeros del CIFE. Gracias. Sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, como tal me gustaría saber si tienen algunas medidas de control con respecto a la estrategia 2050, como lo acaba de decir Judy, y saber si tienen medidas de mitigación. Hablaron de medidas de adaptación en cuestiones de la albarrada, de la cuenca que hablaron anteriormente. Quisiera saber si también cuentan con medidas de mitigación. Creo que Néstor, entonces la ¿cómo primera estás? pregunta es primero si hemos tenido de pronto relacionamiento del CIFEN para acompañar alguna estrategia, alguno de las reuniones o acciones que se han desarrollado a partir de la estrategia 2050. Néstor, muchas gracias por la pregunta. Directamente relacionados con mitigación y adaptación, aún no, pero relacionados al alcance de la estrategia 2050, sí, en el proyecto Euroclima Más, estamos desarrollando para el departamento del Cesar un sistema de gestión y alerta temprana a sequías. Entonces, este es un instrumento que va a servir a tenemos dos pilotos en este momento, el municipio de Agustín Codazzi y el municipio de Bosconi. Entonces, como tal, se va a dejar implementado este sistema para que ellos puedan aplicar buenas prácticas, acciones tempranas y también hacer respuesta a eventos de emergencia cuando se trate de sequías extremas, ¿no? Con eventos asociados como incendios forestales, desabastecimiento de agua, que son estos eventos puntuales que más les afectan a ellos cuando hay condiciones de sequía. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con estos municipios para fortalecer la gestión de riesgos de sequía de ambos, con las coordinaciones municipales de gestión de riesgos. Y actores claves, ¿no? Porque pues, este proceso es algo participativo e integral.
Muchas gracias. Y solo como para complementar un poco la respuesta, de manera muy rápida, pues contarles que en el proyecto anterior a Euroclima Más, que se llamó Cuencas Climáticamente Resilientes, se desarrolló en la cuenca Río Chinchina. Avanzamos un poco en temas de educación ambiental que seguramente pues digamos que aportan a la estrategia, y alcanzamos a diseñar un instrumento para hacer educación, hablar de clima, hablar de variabilidad climática, hablar de riesgo, que fácilmente podríamos empezar un poco como a multiplicarlo en otros territorios. Nosotros lo llamamos Arturito TR, Territorios Resilientes, y pues ha sido una iniciativa muy interesante, todavía muy localizada. Nosotros en la cuenca Chinchiná lo seguimos usando, pero que puede, como les digo, aportar en buena medida o multiplicarse a otros territorios. Podríamos en alguna ocasión mostrarlo para que lo conozcan y miramos cómo pudiéramos, como les digo, multiplicarlo. Listo, muchas Y hacer una gracias. acotación a lo que dice, perdón, Judy, lo que dice Olguita. Claro, cuando tenemos también los talleres de percepción las comunidades, también se tiene un componente de, digamos, de educación ambiental sobre clima también, sobre cambio climático, vulnerabilidad, todo esto es impartido no solamente a la comunidad, sino también a los técnicos y tomadores de decisión. Entonces, sí, en este sentido, sí aportaríamos de alguna manera con el tema de educación. Mil gracias por los aportes. En el chat les coloqué el enlace para que ustedes puedan acompañarnos en la información de la 2050. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta o comentario para este ejercicio? Si no, les estaría preguntando a nuestros expositores si habría la posibilidad de poder compartir también la presentación en PPT además del video. Sí, por supuesto. Son muy amables, muchas gracias. No tenemos más preguntas hasta este momento. Entonces, con esto, pues ya son las 12 del día, ya se nos terminó un poco el tiempo. De todas maneras, pues nosotros nos quedamos con los contactos del CIFE. La idea es que podamos desarrollar otras estrategias de fortalecimiento y de capacitación durante este primer semestre, con el fin de que los que hacemos parte de esta mesa podamos fortalecernos técnicamente para poder dar una excelente orientación en ese ejercicio de trabajo que debemos hacer como Comisión Técnica Nacional Asesora para la Variabilidad Climática. Es muy importante empezar a hacer ese aprendizaje y esa diferenciación, como también articulación entre los componentes de variabilidad climática y cambio climático. Entonces, con este ejercicio quisiera darle el paso a Olga del CIFE para que ella nos pueda dar algunas conclusiones rápidas sobre este encuentro. Olga, gracias. Dale, gracias, Judy. Sí, rápidamente, además porque mucho lo mencionó Juan José en los mensajes claves. Yo creo que allí está gran parte de lo que se puede concluir con el evento de hoy. Solamente recordarles el objetivo de nuestra presentación hoy, y es justo cómo hacer para usar la información climática, la información de vulnerabilidad para la toma de decisiones en los territorios. Y pues más que pretender nosotros lograr esto con una sola presentación, creo que aquí lo más importante es que se dejan, digamos, abiertas como que unos retos o desafíos para ustedes como Comisión Asesora de Variabilidad Climática que consideramos nosotros deberían abordar a futuro. Y es que tomar decisiones con información climática, ya lo mencionaba Juan José, lo difícil que es el tema de la predicción, de todo lo que hay que tener en cuenta. Entonces, creo que el primer desafío es precisamente como comprender exactamente o saber cómo interpretar esa información climática, y allí también parte un elemento súper clave es identificar las fuentes fiables. Es decir, hay una oleada que, como decía Juan José, pues obviamente es útil, pero pues hay que entender primero para saber cómo poder hacer un filtro alrededor de cuál es la información que yo debería tener en cuenta. Y previa a esa comprensión, entonces pasar a cómo transformar esa información de manera que sea entendible para los tomadores de decisión. Y allí creería yo que está el principal reto.
es cómo hacer para que quienes toman las decisiones en territorios en realidad comprendan y sepan qué medidas tomar en sus instrumentos y en sus decisiones. Y allí viene otro elemento que consideramos clave. Un cuarto elemento es cómo incorporar esa información en los instrumentos de planificación. Finalmente, las decisiones en territorio se toman basadas en los instrumentos de planificación territoriales, llámese planes de desarrollo, llámese planes de ordenamiento territorial, PONCAS, los planes de ordenación de las cuencas hidrográficas. Entonces, ¿cómo incorporo yo esto en estos instrumentos de planificación? Porque esta es la forma más, digamos, expedita o más fiable o más eficiente de que esto se convierta en una decisión en el territorio. Y por último, resaltar la necesidad de que esta información que es de carácter, esta información que nosotros encontramos, pues se pueda articular o complementar con información regional o información local. Yo creo que allí también hay un desafío, en este caso no solo para la comisión, sino para la comisión asesora, sino para las entidades que hacen parte, es cómo empezar a complementar o articular esa información con los ejercicios locales. Hay muchas experiencias locales que están generando información climática, pero que todavía no se recogen alrededor de eso. Y digamos que esta es la apuesta que tiene, una de las apuestas que tiene el proyecto en territorio, es precisamente poder articular los voluntarios, las redes locales, las instituciones locales, la academia, alrededor de generar esta información y cómo se articule puede ser entonces mucho más robusta y por tanto pues entonces mucho más eficiente la decisión que se tome respecto a esa información que puede ser mucho más robusta. Yo creo que con eso cerraríamos. Como les digo, pues nuestra pretensión no es que en una sola sesión pues podamos lograr todo esto, pero ratificarles la disposición que se tiene desde CIFEN, en este caso desde este proyecto de clima más, pero que seguramente desde otros proyectos para apoyar esta comisión y las mesas que se derivan de ella. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Olga, muchísimas gracias a Elba, quienes son nuestros enlaces para el país. Siempre están en la disposición de poder abrir estos espacios de participación y de apoyo como tal. Agradecemos especialmente a nuestros expositores del día de hoy, a Felipe, al doctor Juan y a Fanny por tan importante información que nos pudieron compartir. Finalmente, a nombre de la Presidencia de la Comisión Técnica Nacional Asesora de Variabilidad Climática, el Ministerio de Ambiente Sostenible, en articulación con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN, dentro del proyecto Sequía e Inundación, antes del programa Euroclima Más, en la línea de gestión de riesgo implementado por la cooperación española AEICID y la francesa AFD y con cofinanciamiento de la Unión Europea, se les da el agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este primer webinar titulado Uso de información climática y vulnerabilidad en la toma de decisiones. Les agradecemos mucho, les solicitamos por favor que puedan registrar sus datos en el link de asistencia porque de esa manera les podemos enviar la información. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Judy, tal vez si les pedimos que prendan las cámaras para hacer un registro de los participantes. Sí, claro. Pensé que tenía la cámara prendida. Compañeros, si podemos abrir las cámaras, les agradecemos mucho. ¿Listo, compañeros? Yo creo que ya, ¿cierto? Gracias, sí. Ya tomé algunas pantallas, sí. Listo, muchísimas gracias. Son ustedes muy amables y que pasen muy buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchísimas gracias. Gracias por la información.
Bueno, doctor Juan José, yo creo que mucha gente no se quiere ir de la reunión. Sí, todas estaba maneras, esperando. Estaba esperando a ver si tú dices, si vamos a repartir algo o qué. Sí, yo creo. El almuerzo. Eso, Qué estaba esperando. pecado. Yo creo que vamos a dar cierre a esta jornada y pues nada, les agradezco muchísimo y ya nos estamos viendo, si Dios lo permite, en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y pues quedo atenta de pronto a la información que Fanny nos mencionó sobre el trabajo que hicieron con Caldas, que también sería muy importante para poderlo compartir con nuestros compañeros. Y pues muchísimas gracias, como siempre ustedes son muy claros, cada vez más pues vamos aprendiendo sobre el tema los que no somos especialistas en este tema, pero que tenemos que ver con el tema. Entonces les agradecemos de corazón la información y ya nos Ustedes, estamos de viendo. verdad. Gracias a ti, Judy. Chao. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Chao. Muy bien. Chao, Elba, ya les estaré molestando otra vez. Un Vale, nos abrazo. vemos. Cierro Un la abrazo. Cierro la Ahora sí, me voy. transmisión. Hasta luego. Chao.